Bueno, vamos a comenzar con la sesión, con la segunda parte de esta sesión. Ahora, conforme a lo correspondiente a el derecho laboral, a las relaciones laborales, la sesión del día de hoy hablarán en específico sobre el tema de las condiciones de trabajo. Les voy a compartir pantalla. Listos. Em, ¿Qué tenemos que tener en consideración? Y fue algo que ya lo habíamos platicado con respecto a la sesión de los contratos, este, pues que efectivamente los contratos tenían que tener una validez con respecto a la validez, con respecto a que su objeto fuera lícito, con respecto a que no hubiera ningún vicio de consentimiento. Y pues las condiciones son los andamiajes que van a permitir que propiamente los trabajadores cumplan con las actividades que les fueron encomendadas y propiamente con esta realización de las actividades para las cuales les fueron encomendadas, pues sean apegadas conforme a la ley. ¿Qué son las condiciones de trabajo? Bueno, lo vemos ahí, son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo y las que determinan las prestaciones que deben percibir los hombres por su trabajo. En estas condiciones, vamos a poder lograr identificar que precisamente son las normas. En materia civil, una condición es aquello que es como una em, característica para la realización de una determinada, de un determinado acto jurídico que pues nos va a permitir el continuar como con el desarrollo de las obligaciones y que al cumplirse con estas condiciones va a permitir que pues se pueda ejercitar la obligación de dar, en este caso del patrón de dar el salario y de hacer, en este caso de parte del trabajador, su actividad. Tenemos una serie de condiciones que va regulando la ley y dentro de estas condiciones tenemos que tomar en consideración qué son las normas eh, y que en la misma Constitución lo van a establecer, que son la jornada, los días de descanso, las vacaciones, el salario mínimo también, y algunas otras condiciones. Aquí en este texto, pues vamos a tomar al aguinaldo y a las utilidades. Hay otras condiciones en materia del trabajo que se pueden propiciar, que se van a ir cuidando y que pues son condiciones que son extralegales y que son superiores. Es decir, no sé si alguno de ustedes en alguno de sus trabajos le han ofrecido el tema del comedor, em, si alguno en sus trabajos les han ofrecido el tema del fondo de ahorro, de una caja de ahorro, también vales de despensa. Esas son condiciones extralegales que también van a tener en algunos casos derecho los trabajadores, pero pues de cajón, estas son las condiciones que la Ley Federal del Trabajo y que se sustentan también en la Constitución van a ir marcando. Em, ¿Qué tenemos que tomar primero? ¿Qué es la jornada de trabajo? Que como yo ahorita lo mencionaba con este Abraham en el tema de las jornadas de trabajo, la Ley Federal del Trabajo nos la va a definir como la cantidad de tiempo que un empleado dedica a su trabajo en una empresa o entidad y que está establecido en su contrato laboral. La ley lo que nos va a decir es que esta jornada de trabajo es lo que nos va a marcar es el periodo del tiempo por el cual el trabajador va a estar a disposición del patrón.
Esta jornada de trabajo va a tener unos límites, algunas características. La primera es que va a estar establecida de común acuerdo entre el patrón y el trabajador, pero nunca va a estar o jamás tiene que estar por encima de los máximos legales. ¿En dónde vamos a encontrar la regulación? En los artículos 58 y 59 de la Ley Federal del Trabajo. También nos va a decir precisamente cómo se van a clasificar la jornada diurna, la jornada mixta y la jornada nocturna. La jornada diurna va a empezar de las 6 de la mañana a las 8 de la noche, la jornada nocturna de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Y vamos a tener también una jornada mixta. ¿Qué es una jornada mixta? Es cuando durante la jornada de trabajo tenemos una partición, por así decirlo, en cuanto al horario que va a tener. Va a tener, no sé, supongamos que Misael entra a las 2 de la tarde y tiene una jornada de 8 horas, entonces Misael estaría saliendo aproximadamente a las 10 de la noche. Aquí, de lo que nos dice el artículo 60 en su primer párrafo con respecto a la jornada diurna, pues ya tendríamos 2 horitas que Misael estaría trabajando en la noche. Entonces, esta jornada propiamente es una jornada mixta y establece también la misma ley que no va a poder exceder en las jornadas mixtas un periodo de más de 3 horas. ¿Por qué? Porque si hay un periodo de más de 3 horas de jornada nocturna, la jornada que va a tener este trabajador, pues se tiene que computar como jornada nocturna. Tenemos también un límite legal con respecto a las horas que va a trabajar cada uno de los trabajadores, dependiendo como de la jornada que desarrolle. Si es una jornada diurna o es una jornada mixta, la jornada que va a tener el trabajador, que la que tenga en este periodo de tiempo, va a ser una jornada de 8 horas. Laborables, y para la jornada nocturna únicamente van a ser 7 horas. Es súper importante que tengan esto en consideración. Todo contrato tiene que ser nocturno, 7 horas, con su respectivo tiempo para descansar, y toda jornada diurna o mixta tiene que ser de un periodo de 8 horas. El tiempo extraordinario, que también lo tenemos que tener en consideración con respecto a las horas que están permitidas de trabajar, cómo se van a computar, qué es lo que se va a pagar, en este caso salud, Gracias. el trabajador, cómo lo tiene que pagar el patrón. Esto es súper importante. Hay gente que de pronto lidera equipos de trabajo y que no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, aquí va a haber un ejemplo. Aquí hay una hipótesis que nos dice, Esteban tiene una jornada laboral diurna con un salario quincenal de 3,600. En la primera quincena de febrero del año en curso, trabajó 1 hora extra al día. Bueno, aquí no viene la explicación. ¿Qué nos va a decir la Ley Federal del Trabajo con respecto al tiempo extraordinario? El tiempo extraordinario únicamente va a poder ser de 3 horas por día, y que no excedan de las 9 horas por semana computándose. A partir de más de en estas 9 horas, el patrón está obligado a pagar todas las horas que se hayan desarrollado de forma triple. Es decir, no va a poder pues decir, no es que Misael, no es que Abraham trabajó 10 horas esta semana, esa horita que le queda sobrando, pues va a tener va a ser triple, las demás horas, las horas extras van a ser dobles, y pues propiamente no va a estar obligado. Entonces, aquí el ejemplo que nos ponen es, en la primera quincena de febrero del año en curso, trabajo 1 hora extra el día 5 de febrero, 2 horas extras el día 2 de febrero y 3 horas extra el día 6 de febrero y 2 horas extra el día 9 de febrero. Es decir, se toma de la semana del 5 al 9 de febrero. ¿Qué tenemos? Una.
más 2 son 3, más 3 son 6, más 2 son 8. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto se le tendría que pagar por su jornada extra? Tenemos que el salario de este Esteban es de 3,600 para 15 días. En ese entonces estaba en 240 su salario diario. A este 240 lo tenemos que dividir entre 8 horas. Ahí nos va a dar el salario por hora. ¿Sale? Ahí tenemos que son 30 pesos, ¿no? O sea, su salario por hora son 30 pesos. La suma de horas son 8 horas extras. Estas 8 horas extras van a ser 8 por 30, 240 pesos de horas extra. Estas a razón de qué va a ser, pues de que no irrumpe en el máximo legal. Perdón, ahí yo me equivoqué. Justo cuando se exceden van a ser dobles con respecto a las 27 horas que se establecen. También nos va a decir cuándo se van a pagar el 200% del sueldo por hora. Dice el mismo ejemplo. Esteban tiene una jornada laboral diurna con un salario quincenal de 3,600. En la quincena de enero trabajó 3 horas extra el día 16, 2 horas extra el día 17, 3 horas extra el día 18 y 3 horas extras el día 19. ¿Aquí con qué nos vamos a encontrar? Precisamente las horas que está trabajando este trabajador son más, son 11, está superando el máximo legal por semana que dijimos que son 9. ¿Sale? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Precisamente con que se tiene que pagar más. Hay 2 horas que pues están excediendo este límite legal y no, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice propiamente la ley? Pues estas horas se tienen que pagar al doble. Entonces, las primeras se pagan normal. Es por cada hora extra se paga normal. En este caso van a ser 3,600. Hacemos el ejercicio. 3,600 entre 15 días da 240. 240 entre 8 es a 30 pesos por hora. Y a esto le tenemos que sumar las horas. Son 11 horas extras. Entonces, las primeras 8 se pagan normal de las otras dos que son, las otras se tienen que pagar al triple, entonces, al doble, perdón, entonces son 480 y nos va a dar la cantidad total de lo que le tienen que pagar a Esteban esa semana. ¿Cuándo se van a pagar triples? Cuando superen las 27 horas extra. Es decir, después de 27 todas las demás horas se van a pagar al triple, es decir, al 300%. Obviamente, este tipo de jornadas son ilegales. En la actualidad, ya tiene más aproximadamente 2 meses que se aprobó una reforma a la Ley General para evitar y erradicar la trata de personas, en las que se señala que que comete el delito de trata todo aquel que realice o que obligue al trabajador a quedarse más de la jornada establecida en su contrato. Obviamente, ¿qué es lo que recomendamos los abogados laboralistas a las empresas, a los clientes cuando nos llegan con esta gran pregunta, ¿no? Oye, ¿cómo, cómo puedo garantizar que mi trabajador no se exceda como con todo esto, aparte de que va a llegar un momento en que va a ser insostenible? ¿Y cómo puedo obligar o cómo puedo hacerle para que no vaya a incurrir en un delito? Que bueno, es muy complicado el configurar el delito conforme a la ley, porque no establece bien el tipo penal, pero ¿de qué manera lo podemos tener? Precisamente un candadito que se puede poner en el contrato laboral es que el trabajador tiene prohibido el realizar las horas extra y que solo tendrá acceso a trabajar en estas horas extra con autorización de su superior jerárquico o de su jefe directo, em, por común acuerdo de las partes, y que en ningún momento tendrá que exceder la jornada establecida en la ley, que es decir, son 9 horas a la semana. Más de estas 9 horas ya no lo puede estar realizando. ¿Por qué? Porque al final del día
nos podemos encontrar con un tema de un delito y pues es mucho mejor el que los trabajadores pues cumplan con su jornada. Mm. Em, y también, pues, el permitir que un trabajador, supongamos que tenemos una empresa que cumple con todas los requisitos de la ley, que está en orden, pues, pero que no tiene un control adecuado de las horas extra, tal cual no es de que les dé un bono, no es de que les dé alguna otra cosa, sino que simplemente trabajaste tantas horas extra, esas horas extras se te van a pagar conforme a la ley. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento en el que, ¿sabes qué? Pues es que Misael se quedó 36 horas. Pues es que las primeras 9 van a ser normales. En el Inter de las 9 a las 27 van a ser dobles y después de 27 ya van a ser triples. ¿Qué va a pasar? Pues se va a generar va a ser insostenible el continuar con la relación laboral por el tema de la economía, ¿no? O sea, van a ser muchísimas horas, incluso las horas extra que va a trabajar van a ser superiores a su salario, ¿no? Entonces, eh, pues esto puede generar cierta inestabilidad económica para las empresas. Las empresas obviamente es lo que no van a hacer. ¿Y cuál es la recomendación siempre? Pues tener un control de asistencia adecuado para tus trabajadores. Em, Al final del día, creo yo que también el tener una jornada adecuada, tanto, o sea, yo entiendo que en ocasiones la necesidad económica pesa, pero pues también tiene que haber un equilibrio en cuanto a las jornadas y en cuanto a el tiempo que los trabajadores pasan con su familia. ¿Por qué? Porque esas situaciones también pueden generar un tema de clima laboral. Este. También puede generar un tema de clima laboral y puede propiciar a que este, el trabajador no convive con su familia, está, por así decirlo, eh, desafortunadamente pasando más tiempo en el trabajo. Bueno, todos pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestras propias casas. Y al final del día, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues que el trabajador va a llegar como más de malas. ¿Por qué? Porque el estrés, la presión y todo, pues va a ser más, convive poco con su familia y pues al final del día eso también repercute en las jornadas, en el clima laboral. Entonces siempre es mejor como recomendación, aparte de lo económico, em, el decir, ¿sabes qué? Tienes tal cual que retirarte a tu hora, ¿no? Em, Tienes que retirarte a tu hora, no puedes quedarte más en el sentido de que pues necesitas también convivir con tu familia, siempre sano también mantener como estas no diferencias, sino como estos límites. ¿Por qué? Porque al final del día, pues somos seres sociales y necesitamos pasar también tiempo con los que amamos, ¿no? Y pues el que haya establecido en la Constitución una jornada máxima de 8 horas, precisamente es para que haya un equilibrio entre el tiempo personal y el tiempo efectivamente laborado. Entonces, al final, eh, ¿cómo, cómo tenemos que comprender esto? Pues tal cual. Recomendaciones siempre, mantengan las relaciones laborales en cuanto a las jornadas de manera equilibrada. No, no permitan que, eh, bueno, si a ustedes que son trabajadores les conviene el tener como estas partes de las horas extras está bien, pero también cuiden el tema de pues sí, el tema propiamente con la convivencia familiar. O sea, es súper importante eso. No lo echen por la borda. O sea, al final del día sí es importante el que se cuiden como los tiempos y los espacios, ¿no? Mm. Y algo que les mencionaba, ¿no? Estas jornadas extraordinarias.
pues tienen que cumplir con, con la característica de que tienen que ser también aprobadas por el mismo trabajador. No es de que el patrón diga, se tienen que quedar y se friegan, no. Es, oye, ¿quieres quedarte? ¿Puedes quedarte? No, pues que sí. Ah, perfecto. Nada más vas a tener tantas. Y con eso ya, y con eso, pues al final del día, pues va a poderse, pues continuar como con la relación. No hay un peligro ahí porque hay un consentimiento expreso de parte del trabajador. ¿Para qué? Para que al final del día pues no vaya a haber un problema después de que, es que me está acusando porque es explotación laboral, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí está el papelito, habla. Él me otorgó él otorgó su autorización para quedarse más tiempo y al final del día no estamos incurriendo como empresa en algo ilegal o como patrón no estamos incurriendo en algo ilegal. La única forma de que se pueda establecer una jornada extraordinaria es cuando por una fuerza de causa mayor el trabajador tenga que prestar sus servicios personales subordinados eh, por una situación en el país, por una situación económica para salvaguardar la fuente de trabajo, pero que no, que esté como, que ponga como peligro inminente la fuente, ¿no? O salvo esos casos, todo lo demás tiene que pagarse tal cual conforme la ley lo establece. ¿Qué sigue después de la jornada? Otra condición del trabajo es los días de descanso. ¿Qué es un día de descanso? Pues es el derecho que tiene el trabajador de disfrutar un día de descanso por cada 6 laborados, independientemente de las condiciones establecidas en el contrato individual del trabajo. Em, Normalmente, ¿qué es lo que yo me he encontrado en la vida profesional? Cuando tenemos un día de descanso laborado, em, o cuando se establece el tema de las jornadas, el tema de los horarios, normalmente lo que se establece es, se va a tener un contrato de trabajo por tiempo indeterminado con una jornada de lunes a sábado, de tal hora a tal hora, con tanto tiempo para disfrutar sus alimentos, descansar y no estar a disposición del patrón, y como día de descanso el domingo. Eh, ¿Por qué se establece así? Porque con esto lo que se está buscando es proteger a la economía del patrón. El patrón no quiere pagar lo que sería la prima dominical en el sentido de que, pues en el mismo contrato se establece que el día domingo, pues no lo trabaja, ¿no? Cuando en la realidad puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley? Cuando el trabajador labore su día de descanso, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues se tiene que pagar a un 200% eh, su su día de descanso propiamente. Em, También, y qué bueno que pasé, se me había pasado, hay dos tipos de días de descanso. El primero es el día de descanso semanal y el otro es el día de descanso obligatorio. ¿Cuál es la diferencia del semanal y del día de descanso obligatorio? El semanal es el día de descanso que sí o sí tiene derecho a disfrutar el trabajador. O sea, sí o sí tiene derecho a gozarlo, a disfrutarlo. El obligatorio también sí o sí, pero únicamente viene en fechas establecidas dentro de la Ley Federal del Trabajo, que en el caso de los días obligatorios son fechas significativas para la vida nacional. Hace poco tuvimos la reforma a uno de estos días de descanso obligatorio que pues se cambió del 1 de diciembre de cada 6 años al 1 de octubre de cada 6 años, que acaba de pasar. Se modificó la Ley Federal del Trabajo para establecer como día inhábil el 1 de octubre por el cambio de poder ejecutivo. Anteriormente la legislación marcaba únicamente al 1 de diciembre de cada 6 años. Em, Esto, ¿por qué se daba? Precisamente porque cuando hay un cambio de un poder a otro, en el caso del Ejecutivo, que es el encargado de la Administración Pública Federal,
tienen que hacerse ciertas adecuaciones, ciertos cambios del gabinete, ciertos cambios administrativos, que es lo más normal, y pues tiene que tener un espacio, ¿no? Normalmente después de las elecciones se daba un periodo de transición del periodo presidencial anterior al periodo presidencial que iba entrando, para que viera, pues precisamente se evaluara cuáles eran los programas o las situaciones que habían quedado como pendientes, que se tenía que dar continuidad, en la entrega-recepción de precisamente la administración pública. Con ese sexenio, ¿qué pasó? No hubo un periodo de transición, creo yo, como de manera adecuado, y pues nada más por mero capricho se cambió esta fecha, en el sentido de que pues se decía es que no hay un día festivo en octubre y pues vamos a poner el 1 de octubre. Al final del día pues esto no era un sustento, ¿no? O sea, justo el 1 de diciembre era el cambio de la administración, había un periodo justo bastante amplio para que se pudiera el nuevo gobierno a ir adecuando, pero pues desafortunadamente no se hizo. Los demás días pues ya sabemos, es 1 de enero, correspondiente al inicio del año. Sería también posterior el día de la promulgación de la Constitución de 1917, que es el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, que es el día que entró en vigor y que se promulgó propiamente la Constitución de 1917. Eh, ¿Qué otra fecha? Pues bueno, el tercer lunes de marzo, correspondiente al 21 de marzo, en conmemoración a Benito Juárez, a su nacimiento. El 1 de mayo, sin importar qué día de la semana caiga, en conmemoración del Día del Trabajo. En junio no tenemos un día inhábil. En agosto, julio no tampoco lo tenemos. Agosto tampoco se tiene. En septiembre se tiene con respecto al 16 de septiembre, es día inhábil, justo conmemorando la independencia de nuestro país. En octubre, únicamente cada 6 años, por cambio de gobierno, por eso que ya les explicaba, transición, el 1 de octubre. En noviembre sería el tercer lunes correspondiente a el mes de noviembre, por la conmemoración de la independencia, y el 25 de diciembre, pues ya sabemos, ¿no? Como por el tema de la Navidad. Eh, ¿Qué pasa con otros días que no están dentro de los días de descanso obligatorio? Pensemos en la Semana Santa, que normalmente es jueves, viernes, bueno, no normalmente es jueves, viernes y sábado, la Semana Santa propiamente, y lo que sería el 1 y 2 de noviembre. Estos 2 días, a pesar como de las situaciones de tradición, de costumbres y de todo lo demás, no son considerados días de descanso obligatorio. eh, Están sí o sí obligados los trabajadores a laborar en estos días, y por ende no pueden faltar a su trabajo. Que algunas empresas consideren o dan estos días de forma pagada a sus trabajadores, pues ya es independiente, o que les digan, ¿sabes qué? Los quieres tomar, pero los vas a tener que tomar a cuenta de vacaciones, también lo pueden realizar, pero la realidad es que estos no son días de descanso obligatorio. Si se da por parte del patrón y es una concesión que se da, adelante. También tenemos el 12 de diciembre, que tampoco es este día inhábil. Em, para el resto de la población, únicamente se señala como día inhábil para el sector bancario. Esa es una prestación extralegal que tiene el sector bancario, pero pues fuera de eso no hay como una obligación de cubrir al doble, pues estos días inhábiles. ¿Qué es lo que pasa cuando el día de descanso obligatorio em, coincide con tu día de descanso? Pues tal cual, no es de que, bueno, como cayó mi día de descanso otro día del día de descanso obligatorio, más bien como cayó en el mismo día del día de descanso obligatorio, tengo derecho a otro día de descanso. No. Eh,
si cayó en tu día de descanso, pues no puedes decir, voy a cambiar de día, o sea, tal cual cayó y pues ni modo, ¿no? Este, no pasa nada. ¿Qué pasa si si, qué pasa si al final del día se trabaja, pues se tiene que pagar al doble, ¿no? En tu día de descanso se tiene que pagar al doble. Y al triple si es de descanso obligatorio, si al final del día se tiene sí o sí que asegurar el derecho del trabajador a disfrutar de su día. En caso de que no pueda descansar, pues se le tiene que tener con una remuneración económica. Está prohibidísimo hacer este tipo de no permitir que al menos un día a la semana se realice el descanso de los trabajadores. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya les mencionaba, ¿no? Termina repercutiendo en el clima laboral y puede también posterior a generar como un tema pues de clima laboral, ¿no? Que pues no estamos como en la mejor disposición de continuar trabajando, ya estamos de malas, entonces al final del día, pues no se tendría que procurar que los trabajadores estén trabajando todo el tiempo, sino más bien lo que se tiene que procurar es que los trabajadores cumplan con su jornada y que los trabajadores cumplan también con su día de descanso obligatorio. ¿Para qué? Para que al final del día no vayamos a tener como algún problema posterior. ¿Qué es lo que pasa si la Ley Federal del Trabajo nos dice que el día de descanso se tiene que procurar precisamente que sea en domingo? En caso de que el día de descanso sea diverso al día domingo, se tiene que cubrir un- una cantidad llamada prima dominical. Esta prima dominical consiste en el 25% del salario del trabajador. En este caso, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo descanso los días lunes, mi sueldo, como en el ejemplo, Lucía trabaja en una cafetería, tenía una jornada laboral nocturna, que obviamente sabemos que son 7 horas, la cual desempeña su función de miércoles a martes con un sueldo semanal de 15,000 cuando le corresponden por trabajador en domingo. Sí, perdón, 1,500. Son 1,500 entre 7 días, 214,28, que es su sueldo diario. Este sueldo diario hay que multiplicarlo por el punto 25, que es lo que nos va a dar de la prima dominical, y sumando lo que se gana del día más la prima dominical, nos da un sueldo de 267 pesos con 85 centavos. Eso es lo que va a corresponder, esto es lo que va a corresponderle al pago por el por el día domingo trabajado. Y eso es lo que le corresponde por el día domingo trabajado. Eh, ¿Qué pasa si trabaja en su descanso? Pues ya lo mencionaba, se le tiene que pagar en un 200%. Cuando trabaje en un día de descanso obligatorio, nos dice el artículo 75, eh, que en los casos del artículo, bueno, de los días, se tiene que determinar cuántos trabajadores va a necesitar el patrón para realizar para realizar propiamente las actividades, y los trabajadores que van a prestar sus servicios tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que le corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Es decir, tú ya estás trabajando un día de descanso obligatorio. Entonces, ¿qué es lo que te corresponde? Pues que se te pague el día, más el 200% del día. Entonces es tu sueldo normal más el 200% de lo que no, de lo que se tendría que cubrir. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Martín trabaja en un bar teniendo una jornada laboral nocturna, la cual desempeña su función de lunes a sábado, aquí descansa el domingo, con un sueldo semanal de 3,500. Sin embargo, su patrón le solicitó trabajar el primer lunes de febrero. ¿Cuánto le corresponde por trabajar el día de descanso obligatorio? Que es el primer lunes, que ya lo habíamos dicho, en conmemoración de la promulgación
de la Constitución de 1917. Entonces, el mismo ejercicio, son 3.500 entre 7 nos da 500 de sueldo diario. De ese sueldo diario, vamos a multiplicarlo por el 2 que son el doble, y va a ser el 200, van a ser 1.000 pesos más de lo que de lo que se le tiene que cubrir por ese descanso obligatorio. Mm. El tema de las vacaciones, también es un periodo de tiempo que las que precisamente los trabajadores tienen que gozar con respecto a durante todo el año que han trabajado, que va a partir de los 365 días. em, ¿Cómo se va calculando cuántos días de vacaciones tienen derecho? Pues bueno, es un derecho que va como cristalizándose o materializándose a partir de los años cumplidos. Es decir, a partir del primer año cumplidito, al día siguiente de que tú cumples el año, ya tienes derecho a tus 12 días. Esta reforma tiene poquito, fue en el 2022 que se reformó la Constitución y que se reformó la Ley Federal del Trabajo, que precisamente aumentó los días de vacaciones. Solo como dato jurídico y cultural, nuestro sistema jurídico mexicano con respecto a el derecho del trabajo va retrasado. Los mexicanos se han hecho varias encuestas, que son los trabajadores que más trabajan, valga la redundancia, que más horas laboran, que más días laboran y que tienen muy pocos días de vacaciones. Entonces, al final eso pone a los trabajadores mexicanos en una desigualdad con respecto a los trabajadores que viven en alguno de los países de los cuales forman parte del tratado internacional que México ha firmado, ¿no? Uno de los tratados internacionales que más o que tiene importancia en el tema del trabajo es el de la Organización Internacional del Trabajo. Ese es un contrato, un convenio internacional que un tratado que pues al final del día nos obliga como país a cumplir con lo que se ha celebrado, ¿no? De la misma manera que pasa con los contratos entre particulares, ya lo veíamos ahorita en el derecho mercantil, México cuando firma un tratado internacional se compromete a cumplir con ciertas cláusulas, con ciertas condiciones para poder permitir la celebración del contrato. Si no se cumplen con estas características, puede haber penalidades. Lo estamos viendo actualmente con el tema del TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el cual se negoció el Tratado de Libre Comercio, dio origen a un nuevo tratado internacional que regula las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá. Entre una de ellas era el tema de la reforma judicial en materia del trabajo, que dio paso a la creación de los tribunales laborales, al cierre de las juntas de conciliación y arbitraje, que permitió al sistema jurídico mexicano, que primordialmente era del sistema romanista, em, la adopción de un híbrido con respecto al sistema del common law, y que pues obviamente ahora tenemos un sistema que pues es predominantemente oral, prácticamente es como em, como lo ven en las películas de Estados Unidos, donde uno llega, está la sala de audiencias, están las dos sillitas del demandado como del actor, y el juez tiene a su secretario que está tomando nota de lo que se va desarrollando. Y en teoría tendría que emitirse sentencia una vez terminada la audiencia de juicio. La realidad es que no, pero pues los tratados internacionales también obligan a los países a realizar ciertas reformas o estructuras en cuanto a su organización. Les repito, ¿no? En el caso del TEMEC y también de la OIT, pues sí, la reforma laboral de 2019 fue una reforma que se dio con motivo de estas dos negociaciones.
Em, ¿Cuál es el máximo de días que puede irse aumentando? Pues son dos. El primer año se tienen 12 días, al segundo año se le suman esos 12 días dos, van a ser 14 días. El año 3 se le van a sumar otros dos a esos 14 y van a ser 16. Al año 4 se van a sumar otros dos y al año 5 se van a sumar otros dos hasta dar un total de 20 días. Después de cada lustro, se van a ir sumando dos días por cada lustro, es decir, de los 6 a los 10 años, tú el año 6, el año 7, el año 8 y el año 9 vas a gozar únicamente de 20 días. Eh, Cuando cumplas los 10 años, ahí se va a aumentar en 2 días y así hasta que se llegue a una totalidad de 32 días como de derecho de vacaciones. Em, ¿Qué es lo que también nos vamos a encontrar? Bueno, ya vimos que las vacaciones son vacaciones anuales, es un derecho que ganan los trabajadores de manera anual por cada año efectivamente cumplido. Cuando se termina la relación laboral y el trabajador no ha cumplido el año, eh, pues lo que se le tiene que pagar es una parte proporcional de los de conformidad con lo que trabajó a lo que duró la relación laboral. ¿Esto cómo se calcula? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, Mario entró a trabajar en un Oxxo el día 2 de septiembre del 2022. Tenía una jornada laboral mixta, es decir, trabajaba en la tarde y trabajaba 3 horas después de las 8, en la cual desempeña su función de lunes a sábado con un sueldo mensual de 9,500, siendo así que solicitó sus vacaciones el 3 de enero del 2024. Él empezó a trabajar el 2 de septiembre del 2022. Para esta fecha, em, ya le corresponde un año completito y días proporcionales a partir de que cumplió el año a la fecha que sería el 2 de septiembre del 2024. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos, como lo vemos en la tablita, es del 9 del 2 en la tablita, en el puntito de la diapositiva, el 9 de septiembre del 2022 al 9 de septiembre del 2023 cumplió un año y le corresponden 12 días. ¿Cómo vamos a calcular cuánto se le debe de pagar? Pues debemos de su salario mensual, dividirlo entre los días, que son 30 y nos va a dar una cantidad que son estos 316,66, que es su salario diario. Ahora, ese salario diario, para saber cuánto se le tiene que pagar, o se le tendría que pagar en caso de una terminación de la relación laboral, es ese salario por los días a los que tiene Mario este derecho de vacaciones, que en este caso son 12. De esos 12 días, le corresponde, por así decirlo, la cantidad de 3,799,92. Las vacaciones son un derecho que no se pueden pagar. Se tienen sí o sí que disfrutar. ¿Por qué? Porque si el trabajador no disfruta de sus vacaciones, estas no podrán ser remuneradas económicamente, salvo causal de terminación de la relación laboral, y pues tienen una caducidad de un año. Es decir, Mario tiene para cumplir o para tomar sus días del 2 de septiembre del 2023 al 2 de septiembre del 2024. Tiene un año completito para poder tomar esos 12 días de vacaciones. Si al 3 de septiembre del 2023 Mario no tomó sus vacaciones, no va a poder tomar o no va a poder acumularlas con respecto a los que van a corresponder a sus 14 días. ¿Por qué? Porque al final del día no los tomó. ¿Cómo?